Y también es un libro con un poco de intimidad, o sea, habla también muchísimo, sin llegar a decir todo. Hay muy buenos poetas cubanos, pero hay muy buenos poetas de forma general en Estados Unidos que no conocemos. Cuba no se va de uno. Se miran los caballos, este libro sale en el 2018 y yo creo que es un libro que me encantó escribir para empezar. Lo escribí en un tiempo bastante corto y fue un libro muy necesario, muy importante para mí. O sea, el primer libro que se escribió en el 2015 fue yo creo que el encuentro necesario en el exilio con el país, pero el segundo libro con Hipermedia, o sea, Se miran los caballos, ya fue ir al lugar y reconocer un poco más allá. O sea, cuando digo esto, quiero decir que en Se miran los caballos hay un acercamiento más hacia la humanidad, ¿no? Digamos, de los paisajes, de las cosas, de los lugares. Y también es un libro con un poco de intimidad, o sea, habla también muchísimo, sin llegar a decir todo, de lazos de la familia, de la isla. La isla está, o sea, Cuba está siempre, pero de un modo muy, digamos, sutil. Y es algo que también he tratado en mi poesía, de no seguir cultivando ese narcisismo y ese somos el ombligo del mundo. Cuba siempre está, pero de una manera un poco no reconocida o desconstruida para adaptarme a esta nueva realidad, ¿no? Se miran los caballos es un libro bastante ríspido, con muchos lugares, digamos, reconocibles dentro del país, ¿no? Con los cuales tuve encuentros y experiencias muy interesantes desde el punto de vista literario, desde el punto de vista personal. Entonces es un libro que hace un recorrido, no solamente por esos paisajes, sino también con esas, dentro de esos paisajes, con personas y con elementos muy interesantes de la música, de la literatura. Yo creo, en mi forma de ver el libro y cómo lo escribí, que es un libro donde hay una influencia muy fuerte de la cultura norteamericana, lo mismo de la música, que también forma parte importante de lo que escribo, o sea, la música y la literatura en mi obra están como muy juntas, van muy de la mano, y entonces es un libro que hace un recorrido por la literatura norteamericana, por la música, por los lugares que han marcado un poco o sea, la experiencia de escribir en este país y lo personal también de una manera, respondiendo al título, que se asoma y se esconde, o sea, es una mirada un poquito encabritada, pero al mismo tiempo contenida. Yo creo que Se miran los caballos también tiene una perspectiva social en cuanto a esta nueva experiencia humana dentro del país. Imagínate, ¿no? Una guajira del centro de Cuba llegar a situarse como transeúnte y como residente de un lugar que solo lo veías en películas, es básicamente eso, es un destapar o abrir un sótano que ha estado ahí muy contenido y que de repente también da esos aletazos o esos trotes, ¿no? Del caballo y deja ver, pero al mismo tiempo esconde. Yo diría que Placenta Colectiva fue un libro absolutamente necesario y bueno, digo que un libro absolutamente necesario y para mí un poco mi primer acercamiento al exilio a través de la poesía. Fue la primera vez que escribí en el profundo Estados Unidos, o sea, fue un libro que escribí en Texas. Fue muy importante esa experiencia de situarme al mismo tiempo también en un lugar eh, absolutamente nuevo y el verdadero exilio, o sea, porque Miami para mí es de todas maneras lo que ya conoces, ¿no?
vivir en Texas me abrió un espectro, me abrió un montón de puertas importantes al país, o sea, a sentir que realmente cuando uno emigra, todo lo que abandona se vuelve real en el lugar donde estés, pero te da también la dimensión de lo que te perdías, de lo que te perdiste, de lo que ansiabas, y también un ubicarme en esa posición de observadora. Me colocó en una perspectiva nueva, o sea, era como la distancia te ayuda a mirar un poco mejor eh, todo lo que te rodea. Entonces, Placenta es un libro bastante cinematográfico. Para mí es muy importante la imagen, pero la imagen así, desde esa perspectiva cinematográfica, o sea, los olores. Y está en la isla, pero como al mismo tiempo, o sea, como dije con Se miran los caballos, también trato de desconstruir esa realidad con la que uno viene y tenerla porque está. O sea, Cuba no se va de uno, pero uno trata de llevarla, digamos, lo mejor que puede. O sea, de la fractura con la que uno sale del país, que no te impida crecer. Placenta Colectiva es un libro que quiero mucho y es un libro que siempre que vuelvo a él, vuelvo a esos lugares comunes y únicos. Cuando estás fuera de Miami, te das cuenta de lo mucho que se pierde uno navegando siempre en la misma agua. El cubano que llega a Miami y que escribe, no sales, y no sales de esa membrana que es placenta colectiva, ¿no? Esa membrana amorfa, esa masa amorfa que de alguna manera es el sentido del libro, o sea, es una masa que guarda algo que está vivo y que se mueve y que respira, y para al fin dejar esos restos expuestos, ¿no? Que es la idea del libro, o sea, hay muchísimo del libro personal, obviamente, ¿no? La poesía viene siempre por ahí. Hay muchísimo de placenta colectiva en mí todavía, muchísimo. Y yo creo que fue un libro absolutamente necesario para llegar a Se miran los caballos y bueno, y también seguir en esa línea de mi escritura, ¿no? La poesía que se escribe en español en Estados Unidos, no solamente de cubanos, yo creo que es muy importante. Hay muy buenos poetas cubanos, pero hay muy buenos poetas de forma general en Estados Unidos que no conocemos y que a veces nos negamos la posibilidad de conocer. Y el proyecto, en realidad, en la vorágine de trabajo que Marilena y yo tenemos, pues nos ha llenado la cabeza. O sea, estamos realmente haciendo unos descubrimientos mmm, fabulosos, haciendo investigación y leyendo poesía, y eso te da la medida real de que más allá de la comunidad cubana intelectual y de poetas, hay una comunidad latina en Estados Unidos que crece y que, al igual que nosotros, que a veces estamos, o sea, no te conocen, no salen publicaciones en revistas, también estos poetas están acá y están escribiendo. Y yo creo que hay una gran problemática también en esto de escribir en español en Estados Unidos. Los poetas que son traducidos, obviamente los encuentras más rápido en las redes y puedes acceder a ellos de una forma más rápida. El poeta que no ha sido traducido, pues está un poco todavía en la rama y está un poquito difícil de encontrar. Hay una cantera importantísima de poetas que están escribiendo, que están activos, poetas incluso de generaciones bastante alejadas a nosotros, pero con una actualidad y una frescura en la poesía que es relevante y que es fascinante. Entonces, este proyecto va a comenzar a salir, son 52 poetas, las semanas de un año, ¿no? Y vamos a empezar a sacar un poeta cada semana. Y entonces es un proceso que nos ha resultado muy, 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 muy fascinante, porque ha sido buscarlos, ha sido investigar, a veces hay, por ejemplo, poetas que no se congregan en ningún tipo o no se autodeterminan o se autonombran como
no sé, poetas uruguayos o poetas dominicanos o poetas, sino poetas. Incluso no se quieren llamar por poetas escribiendo en Estados Unidos, sino poetas que escriben. Y me parece genial. El trabajo es arduo realmente porque hay que leer muchísimo, pero es al mismo tiempo, yo creo que un descubrimiento interesante y poner en perspectiva también esa parte no cubana. Van a haber poetas cubanos, obviamente, ¿no? Eh, por supuesto, pero también vamos a abrir el abanico a estos poetas que necesariamente hay que leer.